Grandezas de México. Diego Prieto Hernández. Hombres y mujeres de diverso color y profesiones, de varios estados y varios pareceres, diferentes en lenguas y naciones, en propósitos, fines y deseos, y aún a veces en leyes y opiniones. Bernardo de Balbuena. Grandeza mexicana. 1604. México es un gran país. Con una población que en 2020 superaba los 126 millones de personas, es el 10º más poblado del mundo, con una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ocupa el 13º lugar en extensión. Se trata de una de las 15 economías más grandes del planeta, no obstante la enorme desigualdad que desgarra su tejido social. Pero la grandeza de México no tiene que ver tan solo, ni principalmente, con su tamaño, con su población o con su economía, sino sobre todo con su diversidad cultural y natural, con la fuerza de las civilizaciones que nutren su larga historia, con la inmensa riqueza de sus territorios, con la determinación de sus pueblos que aún en las peores adversidades han sabido resistir, con valor, creatividad e ingenio y forjar esta nación, capaz de mantenerse unida y vital en su pluralidad, y con la profundidad de los valores que a lo largo de los siglos han nutrido los empeños y las luchas de las mujeres y los hombres de México, la justicia, la libertad, la soberanía, la comunalidad, la lealtad, la equidad, la fraternidad, la paz y el respeto por la tierra y por la vida. El territorio mexicano está bañado por los dos grandes océanos del planeta, el Atlántico y el Pacífico, con dos mares interiores que albergan una inmensa riqueza marina, el Golfo de México y el Golfo de Baja California, formando parte de nuestros extensos litorales. Grandes cadenas montañosas atraviesan el territorio, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental que corren de norte a sur, mientras el eje neovolcánico, que incluye los mayores volcanes mexicanos, enlaza ambas sierras que convergen en el nudo mixteco, dando lugar a la Sierra Madre del Sur, que se extiende hasta Centroamérica formando la columna vertebral del continente americano, enorme masa continental que no tiene vínculo terrestre alguno con el conjunto territorial eurasiático. Africano. Por eso, desde la separación de los continentes, la vida tuvo en América un desarrollo independiente, lo mismo que las culturas, que se desarrollaron aparte, hasta la gran irrupción del siglo XVI. Desde el punto de vista ecogeográfico, México es un país megadiverso, por la gran cantidad de nichos ecológicos que abarca y la inmensa cantidad de especies endémicas vegetales y animales que alberga. México conjuga selvas y desiertos, bosques y llanuras costeras, extensos valles, montañas escarpadas y profundas barrancas de una diversidad sin parangón. Lo mismo encontramos climas áridos que selvas tropicales húmedas, bosques de coníferas, ricos en pinos, encinos y especies maderables, que matorrales xerófilos, con abundantes cactáceas, agaváceas y especies del semidesierto, o extensas llanuras de pastizales, de gran utilidad para las actividades agrícolas y ganaderas. Nuestro país destaca por ser depositario de una inmensa biodiversidad, por lo que hace a la cantidad de especies de plantas, hongos, insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos que pueblan nuestro territorio, y que se conservan, en buena medida, gracias al cuidado y la veneración que les procuran muchos de nuestros pueblos originarios y comunidades campesinas en general. Memoria de milenios. Hace unos 16.000 años empezaron a habitar nuestro continente los primeros grupos humanos. Fueron ellos, entonces, los verdaderos descubridores de América. Venían de la masa continental que ahora conocemos como Asia y entraron por Alaska, por el estrecho de Bering y tal vez después también por la costa sudamericana, desde las islas del Pacífico Sur. Sabemos que la especie humana es, y en alguna medida sigue siendo, una especie migratoria, pero aquí las migraciones fundacionales empezaron muchos milenios después, y tuvieron una tendencia predominante de norte a sur, buscando tierras más cálidas y generosas. A diferencia del presente, cuando las migraciones van sobre todo del sur, excluido y desigual, al norte, industrializado y opulento. No es extraño que el istmo de Tehuantepec, una especie de cuello de botella natural, haya representado el punto de unión de las diferentes rutas migratorias provenientes del extenso norte, provocando algunas migraciones transversales o inversas, de sur a norte y de este a oeste, que contribuyeron a enriquecer la diversidad cultural y lingüística del México antiguo.
Así, por ejemplo, mientras que la historia de los grupos otomíes, o de los huastecos, remite a migraciones de sur a norte, la de los nahuas en general y mexicas en particular, tiene que ver con la migración ancestral norte-sur, registrada en las crónicas y en los análisis lingüísticos. México fue entonces el crisol en que muchos grupos de distintas procedencias se ubicaron, se aclimataron, intercambiaron y mezclaron sus culturas, y a la postre fueron formando pueblos, sin desconocer que algunos siguieron la ruta hacia Centroamérica y brincaron a Sudamérica, a desarrollar otro portento civilizatorio. Cuando los primeros grupos humanos llegaron al actual territorio de México, hace unos 14.000 años, el planeta se encontraba todavía en el periodo conocido como Pleistoceno. En aquellos tiempos, en América existían mamíferos de gran tamaño. Hablamos de mamuts, mastodontes, gonfoterios, caballos, camellos, tigres dientes de sable, pangolins gigantes y otras especies que conocemos como megafauna. Sabemos que los grupos nómadas que ocupaban entonces el territorio, sobre todo quienes estaban alejados de las zonas costeras, buenas para la pesca, se alimentaban en buena medida de la caza de algunos de estos enormes animales, sobre todo los proboscideos, pues hemos encontrado incluso trampas para la caza de mamuts, en Tultepec, Estado de México. Pero la vida cambia inexorablemente, y en la última glaciación, 10.000 años antes de nuestra era, dicha megafauna dejó de existir en nuestro continente, a consecuencia del intenso frío, la falta de alimento, y tal vez también la propia acción de los seres humanos. De manera que las mujeres y hombres, cazadores-recolectores de entonces, tuvieron que plantearse otras estrategias de supervivencia, sustentadas en la pesca, la recolección, la cacería de especies menores, y poco más tarde, la estrategia que cambiaría el perfil de la vida humana en el continente, así como en toda la Tierra, la domesticación y diversificación de plantas y animales para el alimento humano, esto es, la revolución agrícola que posibilitó la conformación de pueblos, y más adelante, de ciudades y centros políticos que hicieron más compleja la organización social y cultural de la vida humana. México está considerado entre los 8 centros de origen, diversificación y difusión de la agricultura y de las especies cultivadas vegetales y animales que alimentan a la inmensa mayoría de los habitantes del planeta y constituyen la base de la civilización humana. Las culturas que se desarrollaron en nuestro territorio son expresión de uno de los grandes impulsos civilizatorios originarios en el mundo, siguiendo el planteamiento del maestro León Portilla. El eje articulador de este portento civilizatorio fue el maíz, que para muchos pueblos de nuestro territorio representa la carne y el sustento de las personas, además de que hoy constituye un componente fundamental en la dieta de humanos y animales en muchos lugares del planeta. El maíz no es una planta que exista de manera silvestre o espontánea, es resultado del cultivo, la experimentación y la selección cultural de dicha especie a lo largo de los siglos. Una especie que empezó a domesticarse desde hace más de 5 milenios. Pero el maíz, como las personas, no va solo, a riesgo de resultar incompleto. Se acompaña de otras plantas que lo rodean, lo enriquecen, lo complementan y le dan pertinencia, en un complejo agroalimentario conocido en México y Centroamérica como milpa. La milpa tiene como base una santísima trinidad, así llamada por los norteños iroqueses, el maíz, el frijol y la calabaza. Y detrás de esas tres maravillas, sigue un ejército de suculencias, el tomate o jitomate, el chile, el chayote, el amaranto, los quelites, el epazote y otras hierbas, los nopales, los magueyes, los guajolotes y toda clase de insectos comestibles, y en el sureste, el preciado cacao. Eso, sin contar las plantas que se incorporaron a las milpas después de la llegada de los europeos a nuestro continente, desde las habas hasta el café, la cebolla, el cilantro, las verdolagas, la sábila y el comino. México ha aportado al mundo infinidad de especies, ingredientes, sabores y saberes, sin los cuales no se puede explicar la alimentación y la gastronomía de muchísimos países y regiones de la Tierra. El gran impulso civilizatorio. La revolución agrícola, en México y el mundo, estuvo acompañada de otras dos grandes revoluciones de índole económica y cultural, la cerámica y la urbana. La agricultura, la ganadería y la pesca asociadas fueron el motor principal de la sedentarización, esto es,
de la formación de pueblos, que por su naturaleza generan valores de arraigo, identidad y pertenencia. Y eso es lo que empezó a ocurrir en nuestro territorio hace unos 5 milenios con la formación de los primeros pueblos, con sus impulsos civilizatorios, sus narrativas, sus mitos identitarios y sus anhelos de pervivencia. Los arqueólogos han denominado periodo formativo al proceso histórico en que se conforman las primeras sociedades sedentarias, siempre en relación, encuentro y desencuentro, con los grupos seminómadas que siguieron existiendo aún después de la llegada de los europeos, sobre todo en el centro norte y norte del actual territorio mexicano. Este periodo comprende del año 3000 antes de nuestra era al 300 de nuestra era. Se trata de un complejo proceso cultural y social, en que diversos grupos humanos establecieron una relación simbiótica con la tierra, el agua y los seres vivos, habilitando y compartiendo saberes, creencias y prácticas, que les permitieron recibir año con año los mantenimientos que la tierra otorga, devolviendo a la misma sus dones por medio de la siembra, el sacrificio y los rituales de petición y agradecimiento, siempre con la intercesión de los antepasados, sin dejar de considerar que el propio entierro de los difuntos constituye una forma de devolver a la tierra el alimento que otorga a la comunidad. Ubicamos como los más destacados exponentes de este primer gran impulso civilizatorio a los grupos que en el siglo XX los arqueólogos llamaron olmecas, a quienes reconocemos como los primeros maestros, pues son los difusores de un estilo, una cosmovisión y una sensibilidad que habrían de marcar a los diferentes pueblos y culturas que florecieron en el México antiguo, sobre todo en el área cultural que los antropólogos en el siglo XX denominaron Mesoamérica. El horizonte olmeca representó el inicio de la formación de ciudades que emprendieron importantes obras hidráulicas, agrícolas y urbanas, con el fin de organizar a una creciente población, dando lugar a una creatividad y una sensibilidad que se expresó en ese gran arte y ese estilo inconfundible que dio lugar a lo olmeca. Se trata de una narrativa legendaria, en que los seres humanos se confunden con los jaguares, en que empieza a aparecer la figura de la serpiente emplumada, se formula un sistema calendárico que articula los movimientos del Sol y de la Luna con los de Venus, elemento toral de la cosmovisión olmeca. A lo largo de 15 siglos, el mundo olmeca tuvo una expansión acelerada desde su zona nuclear, ubicada en el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco, hasta buena parte de los estados circunvecinos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos. Con tal potencia, que lo olmeca impactó profundamente en los modos de ser y de pensar de muchos pueblos, impulsó el nacimiento de los primeros centros hegemónicos en el plano regional, estableció relaciones culturales, políticas y comerciales con lugares distantes, e inició el sistema de escritura y medición del tiempo que dieron sustento a los universos culturales posteriores del México antiguo. El México antiguo fue un área pluricultural y multilingüe, en la que coexistían distintas y singulares formaciones étnicas y comunitarias, bajo la figura del Altépetl, que es el nombre náhuatl de la organización productiva, social y política de los pueblos, que viene de la dualidad cerro-agua, componentes simbólicos y geográficos fundamentales en la formación de los pueblos originarios de nuestro territorio. Por supuesto que entre esas comunidades y sus culturas había muchas cosas en común, que dieron pie a que en el siglo XX los antropólogos hayan empleado el concepto Mesoamérica para hablar de un área cultural que compartía muchas características en común: el cultivo del maíz, la milpa como sistema agroalimentario de policultivo, el nixtamal como técnica para procesar los granos secos del maíz, el altépetl, como sistema de organización comunitaria, la numeración vigesimal, el calendario mixto solar venusino, con una renovación de ciclos cada 52 años, el tequio como sistema de trabajo comunitario, etc. No obstante, considerando que las fronteras concebidas para el área mesoamericana resultan muy difusas, fluctuantes y relativas, y que siempre prevaleció la presencia de grupos seminómadas y recolectores aunque fuese parcialmente en el centro norte y el extenso norte del actual territorio, hemos decidido en este libro hablar mejor del México antiguo, para dar cuenta de los diversos grupos humanos que poblaron, representaron y domesticaron el territorio que los nahuas en un sentido amplio bautizaron como Semanáhuac, desde que arribaron a este y hasta la llegada de las culturas europeas y africanas al reino que los invasores españoles llamarían Nueva España. Hacia el siglo III antes de nuestra era, la presencia olmeca se fue difuminando en estilos y desarrollos singulares de carácter local, que marcan el fin del periodo formativo,
ubicable hacia el siglo III después de nuestra era, para dar paso al periodo conocido por la arqueología como clásico, en el que surgen importantes centros hegemónicos, que constituyen las sedes del poder de un sistema tributario, capaz de sujetar a centenares de pueblos a una dominación sustentada en el ejercicio del poder militar, político y religioso, reclamándoles tributo en especie, en trabajo y en sacrificios para los dioses. El gran centro político que emergió en este periodo fue Teotihuacán, cuyo auge puede situarse entre los siglos V y IX de nuestra era, cuando con una población de más de 100.000 habitantes, representaba una de las ciudades más grandes y esplendorosas del mundo. La influencia de Teotihuacán se llegó a sentir en lugares tan lejanos como los actuales estados de Zacatecas, Querétaro, Veracruz, Morelos, Oaxaca y Chiapas, constituyendo el primer estado tributario de alcances mesoamericanos. Teotihuacán es sin duda uno de los sitios más emblemáticos del esplendor del México antiguo, pero también el reflejo de la fragilidad de todo poder, pues hacia el siglo IX después de nuestra era fue abruptamente abandonado, para quedar solo como el testimonio de tiempos idos. ¿Qué ocurrió? Es una pregunta que sigue siendo objeto de hipótesis y deliberaciones. Sequías prolongadas, a consecuencia de cambios climáticos, inestabilidad política, incursiones de grupos norteños chichimecas, rebeliones internas de pueblos y segmentos sociales sometidos al yugo tributario, o tal vez una mezcla de todos esos factores. No lo sabemos, pero a la luz de lo que sucedió 7 siglos más tarde con el poderío de México Tenochtitlán, cuando centenares de pueblos y decenas de miles de efectivos se levantaron contra el dominio tributario, aliándose con las fuerzas bélicas de los expedicionarios españoles, podemos reconocer que, como establece Michel Foucault, donde hay poder, hay resistencia, de manera que la capacidad de resistencia y rebeldía de los pueblos del México antiguo tiene larga data y un considerable potencial. No obstante el poder abrumador del Estado teotihuacano, en el periodo clásico emergieron otros centros regionales de poder, como Monte Albán, en Oaxaca, y las principales ciudades-estado del primer horizonte maya, como Palenque, Toniná, Bonampak, Tikal y Copán, que se disputaban la hegemonía en el área maya, que obedecía a dinámicas propias en la región centroamericana. Luego de la catástrofe teotihuacana, nos encontramos con el periodo que los arqueólogos han denominado API clásico, entre los siglos IX y XIII después de nuestra era, cuando nuevamente se registran desarrollos regionales, junto con la emergencia de nuevos centros políticos, como el que representó Tula, en el altiplano central, y Chichén Itzá en el área maya. Tula representó el ascenso de nuevos estilos, de un notable refinamiento en todos los órdenes, la arquitectura, la escultura, la cerámica y el urbanismo. Al grado que lo tolteca llegó a considerarse sinónimo de maestría, sabiduría y arte amparado en un modelo en que los centros políticos regionales se asimilaban a la mítica Toyan como ciudad ideal. La influencia tolteca llegó a impactar de manera notable lugares tan distantes como Querétaro y Guanajuato, la Huasteca, el occidente, Oaxaca y la península de Yucatán, lugar al que se desplazaron en gran medida los grupos mayas. La Cuenca de México. Desde el siglo VIII antes de nuestra era, cuando el horizonte olmeca comenzaba a perder vitalidad, la Cuenca de México empezó a convertirse en un área de intenso intercambio cultural y de confluencia de diversas tradiciones y corrientes migratorias. Se trataba de un área de enorme riqueza natural, abundantes cuerpos de agua, clima templado y benigno para la agricultura y la vida humana, en el que floreció uno de los sistemas milperos más exitosos y productivos del México antiguo, la chinampa, consistente en islotes artificiales en medio de lagunas, rodeados por canales, que al estar expuestos todo el tiempo a la humedad circundante, permiten la obtención de 2 y hasta 3 cosechas al año, uno de los sistemas agroalimentarios más productivos y exitosos en la historia de la humanidad. En este contexto, uno de los primeros centros urbanos que prosperó en la cuenca o Valle de México desde el siglo VII antes de nuestra era, fue Cuicuilco, pero la erupción del Citle, hacia el siglo III después de nuestra era, determinó su destrucción y desocupación, lo que favoreció la expansión de Teotihuacán, en la zona nororiente de la cuenca, cuyo declive derivó en que la hegemonía política en el altiplano central se trasladara más al norte, a Tula, que emergió como el gran centro político.
entre los siglos IX y XII después de nuestra era, pero la Cuenca de México siguió siendo un inmenso reservorio de lenguas, pueblos, influencias culturales y productividad agrícola en el área central del México antiguo. De modo que, con el declive de Tula, el eje de la interacción económica y política en el altiplano central volvió a trasladarse a la Cuenca de México. Y es en ese horizonte, conocido por los arqueólogos como posclásico, que habría de emerger un pueblo que se concebía destinado a dominar, los mexicas. Hablamos de un grupo trashumante que accede a la Cuenca de México hacia las primeras décadas del siglo XIII después de nuestra era, cuando el lugar estaba ocupado por muy diversos pueblos que se habían asentado ahí muchos siglos atrás, e inicia su periplo en esa región magnífica y lacustre, como un grupo marginal, sometido por diferentes pueblos, hasta que en el siglo XIV después de nuestra era, logra distanciarse de las demás formaciones políticas y dotarse de un espacio propio, constituido por un verdadero portento de audacia y urbanismo, dos ciudades en medio de las aguas, Tenochtitlan y Tlatelolco, que a la postre emergerían como hegemónicas en el extenso valle. Pero la construcción de dicha hegemonía no podía cifrarse solo en su capacidad guerrera y su fuerza militar, sino que requería la construcción de un mito que legitimara su poder y su fuerza, que remite sin duda a su dios tutelar, Huitzilopochtli, pero también a la conformación de un linaje que pudiera reclamar preeminencia y superioridad sobre los otros pueblos, asentados con anterioridad. Las crónicas señalan cómo, en Mixiuca, una mujer mexica noble parió al primer mexica tolteca, emparentando así con el linaje más prestigiado de la época. De modo que ahí se asentaron, para aguardar el pacto que Huitzilopochtli les había prometido, con el portento que todos conocemos, la aparición del águila sobre el Tenochtli, pues ahí se representa el Axis Mundi, el centro del universo. En el siglo XV después de nuestra era, México Tenochtitlan se proyectó como el poder que hegemonizaba buena parte del México antiguo, de la mano de la llamada Triple Alianza Escantla-Toloyan, entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, que surge en 1427, tras la derrota de Azcapotzalco, y que acompañó el auge del poder mexica, que llegó a abarcar un amplio territorio, desde el Golfo de México hasta la costa pacífica de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y desde la Huasteca hasta Honduras, en Centroamérica. Cientos de pueblos fueron sometidos a su dominio, viéndose obligados a tributar a Tenochtitlan diversos productos, como mantas de algodón, escudos y trajes de guerra, plumas de aves, chalchihuites o cuentas de piedra verde, obsidiana, laminillas de oro, sal, pieles y animales de toda clase, cacao y, por supuesto, granos y alimentos. Algunos pueblos y naciones se resistieron a la dominación mexica y combatieron a la Triple Alianza, como los tlaxcaltecas, los huejotzincas o los integrantes del señorío otomí de Meztitlán. Por otra parte, hubo tres fronteras que los mexicas nunca pudieron traspasar, salvo para establecer transacciones comerciales y ocasionales roces militares, la del señorío de Michoacán, al occidente, con sede en Tzintzuntzán, que constituía un poder hegemónico impenetrable desde el punto de vista político y militar, la del área maya peninsular, al oriente, que además de la lejanía y el difícil acceso, representaba una barrera cultural, económica y social imposible de librar, y la de los chichimecas norteños, que por su carácter seminomádico e indomable constituían una fuerza guerrera versátil, sorpresiva e inabarcable, que no los dejaría tranquilos. La catástrofe y la reconfiguración del territorio y en este mosaico heterogéneo, en que coexistían multitud de pueblos, lenguas, naciones y señoríos, que disputaban tierra, recursos, tributo y hegemonía, habría de sobrevenir, hace 500 años, el colapso que sacudió la vida de las culturas y civilizaciones que habitaban el actual territorio mexicano, con la caída de México Tenochtitlan a manos de los conquistadores venidos de ultramar y de sus miles de aliados, y enemistados con la Triple Alianza. A partir de entonces, nada sería igual, se enterraron los dioses de piedra, se derrumbaron templos, se multiplicaron las epidemias, que diezmaron a un elevado porcentaje de la población. Sobre los antiguos dominios de Tenochtitlan se montó el poder colonial de la Corona de España, que designó los reinos conquistados con el flamante nombre de Nueva España, con la Ciudad de México como su capital. Ahora bien, aunque en términos históricos podemos entender que la expansión de la Europa mercantilista sobre América era un proceso inevitable,
por el desarrollo de sus fuerzas productivas, su tecnología militar, su aparataje comercial y sus ambiciones colonialistas, vale la pena detenernos a analizar por qué la empresa de Cortés no naufragó en alguno de sus múltiples tropiezos, sobre todo el de la Noche Triste en 1520. Y la respuesta tiene que ver en buena medida con la capacidad de tender puentes comprensivos y alianzas coyunturales que habilitó Malintzin en la mente ambiciosa y astuta de Cortés. De manera que, quienes se enfrentaron en el sitio de Tenochtitlán, entre mayo y agosto de 1521, fueron dos alianzas, que confrontaron a señoríos y pueblos que ya estaban en pugna, con la intervención de una fuerza exterior capaz de aprovechar esos conflictos. Fue una conquista, sí, pero que fue posible al atizar una guerra intestina, que tenía bases políticas, económicas y sociales. Tras la caída de México Tenochtitlán comenzaron otras empresas para la conquista militar de nuevos territorios, que incorporaron contingentes tlaxcaltecas, nahuas y otomíes, así como las misiones de evangelización tendentes a cambiar la mentalidad de los pueblos, obtener su conformidad con el nuevo dominio, congregar a los grupos dispersos y atender algunas de sus necesidades apremiantes. Franciscanos primero, dominicos y agustinos después, jesuitas y carmelitas más tarde, arribaron para predicar la nueva religión, combatir lo que para ellos era paganismo, conocer a los pueblos y tribus que había que someter y, no en pocas ocasiones, asumir la defensa de sus intereses frente a la voracidad de encomenderos, militares y autoridades virreinales, que se ensañaban con quienes erróneamente fueron llamados indios, creyendo los intrusos que habían llegado a la India. La sociedad novohispana. Con la apertura de la ruta entre Acapulco y Manila, en las Islas Filipinas, la Nueva España se convirtió en la bisagra intercontinental de esta primera globalización mercantilista, cuando el rey de España presumía que en sus dominios no se ponía el sol, pues abarcaba los 4 continentes conocidos. No obstante, la catástrofe, el territorio se enriqueció con influencias culturales venidas de distintos rincones de Europa, África y Asia, lo que puede constatarse en el arte, las tradiciones, la gastronomía, la arquitectura, los saberes y estilos que se fueron desarrollando en la Nueva España a lo largo de los 3 siglos que duró la etapa virreinal. Y junto al despojo y la dominación despiadada de las poblaciones indígenas, se preservaron territorios, formas de gobierno, y se dictaron leyes de Indias que crearon una relación especial entre el monarca y los pueblos, muchos de los cuales fueron reconocidos como repúblicas de indios, con autoridades, jueces, tierras y recursos propios. Es imposible negar, aunque durante mucho tiempo las élites quisieron hacerlo, la enorme influencia de los grupos de origen africano que llegaron por la fuerza como esclavos, para desempeñar los trabajos más rudos y fatigosos. No podríamos entender mucho de la música y las danzas, los colores y el gusto, la cadencia y los afanes rebeldes que se gestaron en distintos lugares, sin el componente cultural y social que nos llega del África y que se expresa en la población que hasta ahora se reivindica afromexicana o negra. El inicio de la conquista de nuestro territorio fue también el de la resistencia de los pueblos y culturas indígenas que con enorme determinación y resiliencia mantuvieron y reconfiguraron sus identidades y referentes simbólicos, incorporándose al crisol quienes vinieron de otros continentes, forjando en estos 5 siglos el país pluricultural y multilingüe que hoy es México. Muchas fueron las rebeliones rurales y urbanas durante el virreinato, contra un orden colonial en el que unas cuantas familias de funcionarios nacidos en España se consideraban dueñas de vidas y haciendas, mientras que los grandes hacendados y mineros sometían a un régimen de explotación y discriminación de casta y de clase a esclavos, peones y pueblos, negándole derechos a los rancheros, comerciantes, soldados, sacerdotes y profesionistas criollos, por el hecho de no haber nacido en la metrópoli. Durante el virreinato, la mayor parte de la población padeció un régimen de opresión, desigualdad y explotación que no había experimentado antes ningún pueblo en estas tierras, a pesar de la crueldad con que operaban los sistemas tributarios y los embates bélicos de la Triple Alianza. De ahí que en la mente de algunas mujeres y hombres, rancheros, comerciantes, agricultores, abogados, sacerdotes, políticos y militares, principalmente de origen criollo pero también mestizos y mulatos, aflorara el deseo de reivindicar un sentido de pertenencia distinto al peninsular,
basado en la legitimidad que les confería la identificación con un territorio idealizado, una tierra de gigantes o Quina-Metzin, cuna de portentosas civilizaciones, constructoras de ciudades prodigiosas que destruyó la conquista, suelo escogido por María, que en su advocación de Guadalupe Tonantzin se apareció a Juan Diego un náhuatl Macehual, señalando que no haría igual prodigio con ninguna otra nación, y caldo de cultivo de las ideas de libertad, independencia y justicia que florecerían en el siglo de la Ilustración y el racionalismo. Ansias de libertad y de soberanía. El clamor definitivo de aquellos anhelos se escuchó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo, desde Dolores, convocó al pueblo a la rebelión por la independencia de la América. Y el estandarte que guiaba el llamado a rebelarse era nada menos que la nana Tonantzin del Tepeyac. Este grito adquirió, como no ocurrió en ningún otro país de América Latina, las proporciones de un gran levantamiento indígena, campesino y popular, que cimbró a la sociedad novohispana, que adquirió un carácter programático con la promulgación de los sentimientos de la nación de José María Morelos en 1813, y que parecía morir con su fusilamiento en 1815, pero gracias a la constancia de Vicente Guerrero, que mantuvo las guerrillas en el sur y a que las clases populares tomaron conciencia de su fuerza y su capacidad de movilización, se mantuvo vivo, obligando a la oligarquía criolla, representada por Agustín de Iturbide, a negociar mediante el Plan de Iguala las condiciones de la separación de España. En 1821 culminaba esta primera transformación de la historia nacional, difícil y azarosa como cualquier cambio social, pero llena de expectativas. El siglo XIX fue un periodo de incertidumbre, división, acechanzas y abandono de las promesas y anhelos populares de la independencia. Un tiempo en que se restablecieron los viejos poderes oligárquicos y arreciaron las embestidas contra los pueblos. Después de un intento fugaz de establecer una monarquía imperial, la nación decidió darse el carácter de república federal con la Constitución de 1824, incluyendo a Chiapas, que por decisión propia quiso sumarse a la federación, respetando la decisión soberana de los centroamericanos de seguir su propio camino, con lo que México acreditó que no alentaría nunca apetitos intervencionistas o imperiales de ninguna especie. La inestabilidad, la enorme desigualdad heredada del periodo colonial, el poder creciente de las oligarquías, y la confrontación entre quienes miraban su modelo en las monarquías europeas, queriendo regresar al viejo orden de exclusión, fueros y privilegios, y quienes pensaban en un proyecto americano, liberal, federalista y republicano, llevaron a alimentar la expectativa de distintas potencias colonialistas para hacerse del poder, las riquezas o el territorio del país. En ese contexto, en 1836 perdimos el territorio de Texas, que más adelante se anexó a Estados Unidos, país que en 1846 inició una guerra de conquista contra México, la guerra más injusta jamás habida, según dijo en sus memorias el general norteamericano Ulysses Grant, que derivó en la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio original. En un país devastado por la guerra y la crisis económica, cercenado, desmoralizado y sujeto a los caprichos de Su Alteza Serenísima, como se hizo nombrar el dictador Antonio López de Santa Anna, en 1854 se proclamó el Plan de Ayutla, dando inicio a la revolución contra la dictadura y el impulso del proyecto liberal, que habría de concretarse en la Constitución de 1857, y que dio sustento a la formación de un Estado laico, liberal, republicano y federalista. La reforma liberal estuvo acompañada de una larga confrontación, primero contra las fuerzas conservadoras, sostenidas por los grupos oligárquicos y la jerarquía católica, y más adelante contra los invasores franceses, invitados a México por los conservadores, empeñados en sostener en el trono de un imperio artificial a Maximiliano I de México, un fogoso príncipe austríaco de ideas románticas y liberales, que terminó amando a México, abandonado por los franceses, desestimado por el alto clero, incomprendido por los conservadores, rechazado por los mexicanos y fusilado en Querétaro por la justicia republicana restaurada. 1867 fue el año de la reafirmación republicana, de la confirmación de la Constitución del 57, del triunfo histórico del liberalismo y la culminación de la segunda transformación de la historia mexicana.
Juárez retomó la conducción formal del gobierno y el país parecía conducirse por la vía del progreso, cuando la muerte lo alcanzó el 18 de julio de 1872, a menos de un año de haberse presentado a elecciones y confrontado con Porfirio Díaz y su plan antireeleccionista. La agenda social, la de la lucha contra la desigualdad, fue postergada de nuevo. Díaz se perpetuó en el poder por más de 3 décadas. La estabilidad y la paz que se alcanzó durante esta etapa se fundó en buena medida en la represión, el despojo de tierras y recursos comunales, y en la autocracia. Fue un periodo de relativa bonanza económica, en beneficio de una minúscula casta de terratenientes, banqueros y grandes comerciantes, favorecida por el régimen de Díaz, misma que desde el último cuarto del siglo XIX pudo consolidar su poder y sostener un sistema de explotación bajo las condiciones de un régimen de servidumbre, en alianza con los inversionistas extranjeros, hasta que el hartazgo y la inconformidad volvieron a estallar. Revolución social, democracia y justicia social. En 1910 se desencadenó una revolución que se propuso hacer de México un país democrático y que en el camino incorporó las aspiraciones de justicia e igualdad. Una revolución que quiso ser cegada por la vieja oligarquía, en alianza con intereses imperialistas, utilizando para ello a Victoriano Huerta, quien usurpó el poder luego de traicionar y asesinar a Francisco I. Madero. Pero lejos de apagarse, el incendio se avivó y decenas de miles de mexicanos, campesinos en su mayoría, se lanzaron a la lucha para recuperar la legalidad perdida, reclamando la tierra para quienes la trabajan y la justicia para los desheredados. Luego de derrocar a Huerta, se libró una confrontación encarnizada entre las fuerzas campesinas radicales, encabezadas por Zapata y Villa, y las fuerzas constitucionalistas, bajo el mando de Carranza y Obregón, resultando triunfantes estas últimas, que llamaron a elecciones para un Congreso Constituyente que, incorporando las reivindicaciones principales del campesinado revolucionario, los reclamos de la clase obrera y la búsqueda de progreso y soberanía para la nación, pudo concretar en la Constitución de 1917 el programa general de las transformaciones a que daría lugar la Revolución Mexicana. La Revolución de 1910, que atraviesa y explica el siglo XX mexicano, como todas, tuvo logros y fracasos. Dio lugar a las grandes reformas nacionales que se concretaron en el periodo de Lázaro Cárdenas, el impulso a la educación y la formación de maestros, la reforma agraria, la organización obrera, el indigenismo, la expropiación petrolera, la política exterior soberana y latinoamericanista, y la fundación de instituciones clave, como el IPN y el INAH, que dieron lugar a 3 décadas de estabilidad y crecimiento sostenido, conocidos como el milagro mexicano. Con la Revolución, México experimentó un verdadero renacimiento intelectual que tuvo expresión en la filosofía, la antropología, la arqueología, la ciencia y la medicina, así como en las artes, la literatura y el cine mexicano. Pero también es cierto que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se fue gestando un régimen político crecientemente autoritario, fundado en el poder omnímodo del presidente, el predominio corporativo de un partido de Estado, el control gubernamental sobre las organizaciones sociales y el uso discrecional del poder y de los recursos públicos, con una cauda de represión, impunidad, corrupción y servilismo. El movimiento estudiantil popular de 1968 marcó el inicio del declive de dicho régimen, que en lugar de atender las demandas de los estudiantes, contestó con la cerrazón y la masacre del 2 de octubre. Progreso para unos cuantos. En 1983, en plena crisis de la deuda externa, el gobierno mexicano decidió dar por muerta y enterrada la Revolución Mexicana y enfilarse por la senda que trazaban los organismos financieros internacionales, para reorientar al Estado hacia la privatización de la economía y de la vida social, la austeridad para los sectores populares y el apoyo incondicional a los grandes capitales, el entronizamiento del mercado como motor fundamental del desarrollo, la apertura incondicional de la economía y el saqueo indiscriminado de los recursos públicos por los grandes capitales extranjeros y locales, favorecidos por una burocracia política ambiciosa y servil. En el caso mexicano, el neoliberalismo estuvo imbuido de una enorme dosis de corrupción. El poder político, como nunca en las décadas anteriores, quedó sometido al poder económico, que hizo y deshizo con el gasto público y los recursos de la nación. A principios de los años 90 del siglo pasado el horizonte mundial cambió de manera drástica,
El muro de Berlín fue derruido, la URSS desapareció y el bloque soviético se desintegró. La llamada Guerra Fría llegaba a su fin y Alemania se reunificaba. Los discursos de igualdad, justicia social, bien común y estado de bienestar perdían prestigio en el mundo occidental, mientras se fortalecían las perspectivas neoliberales, con sus ideas de Estado mínimo y utilitarismo a ultranza, idolatría del mercado y búsqueda del provecho personal como motivación central de la vida. En ese horizonte de privatización desenfrenada, explotación sin trabas, apropiación de tierras y recursos naturales, saqueo de las finanzas públicas y corrupción, la desigualdad se incrementó a niveles de escándalo, acompañada de la violencia e impunidad de grupos del crimen organizado, muchas veces coludidos con funcionarios y empresarios corruptos. Por otra parte, en el empeño por construir una nación culturalmente homogénea, a la vez que de nueva cuenta se despojaba a los pueblos de recursos y territorios, nuestro país tuvo que enfrentar la multiforme resistencia indígena, que obligó a reconocer en la Constitución la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. El alzamiento del EZLN en Chiapas, en 1994, marcó el inicio del Nunca Más, un México sin sus pueblos indígenas, reconociendo la necesidad de darle voz a los sin voz, e incluir las diferencias culturales en el centro de un nuevo proyecto nacional, capaz de atender las terribles desigualdades sociales que desgarran y confrontan el país. A partir de entonces, la lucha social tuvo que hacerse cargo de dos tareas estratégicas fundamentales, la búsqueda de la justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural. Pues no podremos lograr la igualdad entre los mexicanos si no somos capaces de reconocer la dignidad y la inclusión en el bienestar a la diversidad de culturas, lenguas, historias y universos de este mosaico heterogéneo que es México. Porque nuestro país no puede entenderse sin sus pueblos y culturas originarias, sin sus comunidades afrodescendientes, sin sus diferentes mestizajes, de acuerdo con cada lugar y región, sin sus culturas rancheras, campesinas y urbanas, y sin las comunidades venidas de todos los continentes. La búsqueda de la igualdad y la diversidad, el respeto a la diferencia y la justicia para el conjunto de la población no puede entenderse sin considerar, en todo su potencial, la lucha de las mujeres y de los movimientos feministas por la equidad de género, por la igualdad de oportunidades laborales y políticas, por la eliminación de la violencia y el hostigamiento que sufren las mujeres, y contra la dominación patriarcal que las concibe como objeto de uso y de apropiación para los hombres. En las transformaciones actuales del país, las mujeres están en la primera línea de combate por la seguridad, por la justicia, contra la impunidad, por la pluralidad y por el bien común. El cambio necesario. El 1 de julio de 2018, más de 30 millones de mexicanas y mexicanos, y más de la mitad de las personas que votaron en los comicios federales para la presidencia de la República, lo hicieron por un proyecto de nación distinto a los de corte neoliberal, uno orientado ahora en el interés de los sectores populares, el fortalecimiento del mercado interno, la búsqueda de una sociedad capaz de ofrecer bienestar para todos, el cambio de estrategia en seguridad, la recuperación del tejido social en las comunidades, la austeridad en el servicio público y la desvinculación del poder público respecto de los grandes intereses y corporaciones empresariales, poniendo énfasis particular en el combate a la corrupción en todos los niveles del poder, para rehacer la vida pública de la nación. Esta que se ha denominado Cuarta Transformación, como cualquier cambio social, está acompañada de mucha incertidumbre, dudas, acechanzas y, por supuesto, reacciones de los grupos de interés que han visto disminuir sus privilegios, prebendas y márgenes para el provecho ilícito. Existen muchos problemas que se derivan de la dificultad de adaptarse al cambio y tomar control de procesos hasta ahora desconocidos. Hay muchos sectores que añoran las mieles de la corrupción y la arbitrariedad que antes les favorecían, y que siguen medrando en los espacios de impunidad que no se han desmontado. Este tiempo incierto, propio de los grandes cambios sociales, se acentuó con la irrupción avasallante y trágica de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que ésta desencadenó. Lo cierto es que el cambio que está en curso, el que decidimos con nuestro voto democrático, no depende solo de una persona ni de un gobierno, sino de todas y todos, de los pobres y los ricos, de los del norte y los del sur, de las comunidades del campo y de la ciudad, de las feministas y los grupos de base,
de las organizaciones sindicales y estudiantiles, de los que apoyan y los que discrepan con el gobierno. El país tiene además una gran memoria y reserva de saberes para sobrevivir en tiempos difíciles, cerrar filas, solidarizarnos y redoblar esfuerzos en situaciones de riesgo. Por ello hemos ideado este libro, México, Grandeza y Diversidad, para pensar así nuestro país, a 200 años de la consumación de su independencia y 500 años de la toma de México Tenochtitlán por las huestes de Cortés y sus aliados, y a 3 años de que se iniciara esta difícil, pero necesaria transformación de México, para recuperar la vida y la alegría de la nación, por la senda de la justicia y la pluralidad, la democracia y la conciliación, la crítica, el diálogo y el interés común. El libro es resultado del trabajo de más de 30 especialistas de diversas disciplinas e instituciones, que contribuyeron con sus saberes y sus estudios a ofrecer un panorama general de la memoria y el devenir, el ser y el transcurrir de México, desde su conformación territorial, hasta el desenvolvimiento de las sociedades y procesos históricos que nos explican como nación, desde el pasado, en el presente y de cara al porvenir. Cada uno de los autores se hace cargo de sus planteamientos y afirmaciones, y no tiene que coincidir con las opiniones o enfoques de los otros. Se trata de un libro histórico y antropológico, pero no es una historia oficial, porque en una sociedad democrática y plural no hay historias oficiales. La historia es la resultante de la acción y la lectura que hacemos entre todos, en el diálogo abierto, el análisis desprejuiciado, la libertad de las ideas y el pensamiento crítico. Como podrá observarse, en su variedad se trata de un libro integrado y complementario, que nos ofrece un amplio panorama de lo que es y ha sido México, ese México profundo del que hablara Guillermo Bonfil, en su diversidad y su enorme densidad histórica y cultural. Esperamos que los lectores puedan aprovechar estas páginas como una modesta contribución para poder sentirnos parte de una gran historia, pensar en lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.